Buenos días, colegas. Estamos en el tercer día de nuestra feria FEXMIN y hoy vamos a entrar un poco al mundo de la inteligencia de mercado, algo más ajeno a la geología, pero súper importante. Francisco Acuña es consultor de este tipo de materias, después que trabajó varios años, 9, en el sector de metales básicos y baterías, que entre otros para BHP, donde fue I+D, que ustedes saben es un campo bien específico y muy interesante, pero para nosotros a veces un poco ajeno. Así que vamos a aprender bastante en esta presentación de Francisco. Francisco, te escuchamos. Hola, buenos días, buenas tardes ya. Muchas gracias, Gabriela, por la introducción y agradecer también a todo el equipo organizador de FEXMIN y al Colegio de Geólogos por la invitación a presentar hoy. Hay otros temas que cubrir, me quiero tener una charla que vamos a alcanzar un total de 1 hora, incluyendo las preguntas y respuestas, así que esperamos cubrir varios temas. El título es Perspectivas de mercado de los commodities y qué significaría un superciclo para la exploración minera. Entonces, para poder cubrir distintos puntos que queremos ver, la agenda un poco completa, las láminas van a estar en inglés, les pido disculpas por eso, pero la presentación obviamente va a ser en español. En primer lugar, la idea es revisar qué ha pasado con el mercado del cobre y también del oro, que son un poco los metales principales en los cuales se hace exploración en nuestro país. Después ver un poco qué correlación hemos visto en los últimos años, las tendencias entre exploración y el precio de los commodities, qué significaría esto y qué se ha visto en este último año y cómo podría impactar el desarrollo de la exploración. Y era imposible dejar de hablar un tema que quizás ya ha sido discutido en las charlas anteriores, en los anteriores paneles de discusión, es si es que Chile podría estar perdiendo competitividad, tanto un poco por lo que ha pasado en los últimos años, como también principalmente la discusión del royalty hoy día. Y finalmente terminar con unos comentarios finales antes de las preguntas y respuestas. Entonces, comencemos primero con el mercado del cobre, que un poco como se dice en inglés, el bull run, o sea, que está como un toro que ha tenido una performance muy buena el precio del cobre, eso es algo que todos sabemos. Sin embargo, quizás no todavía un superciclo. Aún así, vamos a revisar los aspectos principales que hemos visto este último año, como a partir del año 2020, a posteriori de que haya explotado la pandemia en el mundo, el cobre vivió un rally muy impresionante y lo sigue teniendo. Por un lado, esto gracias a una rápida recuperación en China, en su demanda de cobre, bastante más rápido de lo esperado, estímulos fiscales y monetarios a lo largo de las principales economías, que ayuda en el fondo a que haya mayor gasto en infraestructura, en consumo de bienes durables, etcétera, lo que es favorable para el cobre. También un debilitamiento del dólar, que es algo que seguimos viendo y que se va a acentuar, que también favoreció al precio del cobre. Por otro lado, un aspecto un poco sorpresivo que fue la SRB que aparece ahí, que es la Reserva Estratégica China, que tuvo una gran compra de cátodos de cobre el año pasado, que nosotros estimamos aproximadamente 600.000 toneladas de cobre, que no estaban previstas y que un poco mantuvo el mercado a flote cuando la demanda física de cobre empezó a descender. Entonces hubo un rol muy importante de esta reserva china que actuó un poco como caja negra casi, o sea, en el fondo es muy difícil de prever cómo funciona, sin embargo, obviamente a los precios que estamos hoy en día es probable que no veamos tanta participación de ellos, pero sí fue un colchón muy importante para sujetar la demanda de cobre el año pasado. Además de eso, hubo disrupciones en la oferta, en operaciones mineras, principalmente en Perú. Si bien en Chile no hubo detención de operaciones mineras, sí hubo cambios de los planes de producción, disminución de esto, hubo que trabajar con menores dotaciones, etc. Lo que estas disrupciones en la oferta, algunas que tuvieron que cerrar, también creó bastante incertidumbre en el mercado. Se retrasaron proyectos que estaban en construcción. Sin embargo, es algo que ya se empieza a disipar, sin embargo, aún existe el miedo un poco de disrupciones, quizás lo vamos a tocar más adelante, esta vez quizás no tanto asociado a COVID este año, sino que pensando más por ejemplo, en Chile, negociaciones colectivas, que es algo que puede tener un impacto en el mercado.
y también posibles nuevas olas de COVID, aunque las operaciones mineras ya han demostrado que tienen una disciplina operacional que se ha adaptado bastante bien a todas las medidas para evitar contagios en la faena. Por otro lado, también bajos históricos en las diferentes bodegas e inventarios a nivel mundial. Y por otro lado, un sentimiento muy positivo de los inversionistas que tomaron posiciones largas en mercados tanto en Asia como en Estados Unidos, Norteamérica, apuntando también al rol que tiene el cobre en la electromovilidad y al sentimiento positivo que tiene en el largo plazo. Entonces, todos estos aspectos se conjugaron, una mezcla de fundamentos asociados a riesgos en la oferta y una muy buena demanda, y por otro lado, aspectos más especulativos, macroeconómicos, que también tuvieron un impacto en el cobre, lo siguen teniendo, lo tienen a los niveles que estamos hoy en día. Algunas cosas que han ocurrido que han logrado fortalecer un poco cómo entendemos los fundamentos de la demanda del cobre han sido, por ejemplo, los estímulos fiscales, principalmente en Estados Unidos, donde la administración Biden hizo un anuncio que se estaba esperando bastante importante hace un par de meses, que es el American Job Plans, que se espera invierta, se hablaba de 3 trillones en realidad, porque trillones ya tendría tantos ceros que es difícil cuál es la palabra en español, la traducción, pero 2.25 trillón es lo que se espera en gasto de infraestructura en los próximos 5-8 años, lo que va a tener un impacto obviamente a través de todos los commodities, y en este gráfico se puede ver cuáles son los sectores y cómo se van a distribuir esta inversión de acuerdo a lo establecido por ellos, y cuáles son más intensivos en commodities, más rojos, como agua, transporte, EVs, vehículos eléctricos, muy importante, y particularmente lo que se refiere a cobre, particularmente EVs, agua y infraestructura de energía eléctrica son los principales, lo que aportaría más, lo que estimamos más o menos en estos años, unas 110.000 toneladas de cobre fino al año, que demandaría solamente este plan. Como ponerlo en perspectiva, esto es la producción de aproximadamente un poco más de la mitad de lo que produciría Spence ahora que tiene la concentradora. Hablar también, ya mencioné el aspecto de los vehículos eléctricos, que es muy importante, el rol del cobre en la transición a una economía verde, marcado principalmente por vehículos eléctricos y su intensidad de uso de cobre. Un auto eléctrico tiene, una autobatería, full a baterías, tiene 4 veces más cobre que un vehículo normal. Si bien esto ya venía en una tendencia al alza, extrañamente la pandemia agudizó y aceleró esta transición. Esto porque la mayoría de los paquetes fiscales y estímulos monetarios de distintos tipos que los países pusieron para sobrellevar la crisis económica post-pandemia estaban muy ligados al desarrollo de este sector, del sector IBIS, infraestructura y energías renovables. Entonces tenemos anuncios como China, que busca un 20% de penetración de vehículos eléctricos al año 2025, muy fuertes incentivos en Europa, donde ya los productores de vehículos han logrado poner metas muy ambiciosas de fabricación de vehículos eléctricos, y los gobiernos han puesto incentivos muy fuertes, subsidios muy fuertes para la compra de estos. El, el Green New Deal, que viene de la mano un poco con lo que mencioné antes en Estados Unidos, y una serie de políticas que se espera que la administración de Biden ponga para favorecer la penetración de vehículos eléctricos en ese mercado. Y también un avance en la tecnología que ha hecho que el costo, más allá de los estímulos que son necesarios, los subsidios que son necesarios hoy, disminución de costos de las baterías y de sus vehículos, lo que lo haría en el mediano plazo competitivo con los vehículos tradicionales. De esta forma, por ejemplo, como se ve en el gráfico a la derecha, si en el año 2020 la venta total de vehículos a nivel mundial, que todo tuvo una caída producto de la pandemia y la crisis, los vehículos eléctricos en realidad en números totales agregados aumentaron a pesar de este efecto. Y como se ve en la línea punteada, el porcentaje de vehículos eléctricos, que alcanza aproximadamente un 5% hoy en día, va a tener un crecimiento exponencial, y en los próximos 5 años pudiera llegar a 12-13% a nivel mundial de los vehículos ligeros.
Siguiendo con la narrativa de la economía verde, yo creo que esto también se ha visto bastante, yo creo que algo importante a resaltar es, y queremos linkearlo después, cómo afecta esto a la oferta y cómo un gap que podría haber y dónde los proyectos de exploración entran a jugar un rol importante. Es que sin vehículos eléctricos, sin energías renovables, en caso hipotético que no existieran, la demanda de cobre, como se ve acá, de cobre refinado, que la línea subclara, se mantendría prácticamente estacionaria a partir del año 2025 hacia adelante. Sin embargo, gran parte del crecimiento, o casi la mayoría del la totalidad del crecimiento de nueva demanda de cobre refinado va a venir del sector de EVs y energías renovables, que provoca que haya este aumento y una diferencia de 4 millones de toneladas hacia el año 2030, así es que no dicen, y a modo de referencia, Chile produce al año poco más de 5 millones de toneladas. Ahora, en términos totales, sí, si bien esta es una historia positiva de largo plazo, hoy en día hay que tomar en cuenta que este sector, los vehículos eléctricos, como en este gráfico a la derecha, representa solamente un 1,4%, perdón, 1,4 millones de toneladas de consumo de cobre, lo que lo hace un mercado bastante bajo comparado con el mercado total de cobre refinado, que es 25 millones aproximadamente. Lo que, pero sin embargo, esto se va a ir multiplicando en los próximos años, como ya mencioné, y cada vez va a ser un sector más importante. Incluso en un escenario más verde, este 3,4 millones de toneladas de consumo de cobre podría aumentar a 4,3 si es que la aceleración a la transición a vehículos eléctricos se exacerba. De manera similar, en la energía renovable, como se ve en este gráfico de acá abajo, también hoy en día tienen un rol menor, sin embargo podrían duplicarse o triplicarse hacia adelante el consumo de cobre a la medida que aumenta la capacidad instalada de energía renovable, dentro de las cuales incluimos en este caso energía eólica, tanto terrestre como en el mar, y energía solar. Entonces todo esto hace que las perspectivas del cobre sean muy positivas en el largo plazo en términos de demanda. Ahora sí, nos vamos así al otro lado, al lado de la oferta, y qué vemos que va a pasar en el mercado y por qué, por un lado, quizá el precio, nosotros vemos que el precio del cobre que vemos hoy quizás va a tener una corrección este segundo semestre y el próximo año, es que en este año y los próximos 2 años va a haber un aumento de la producción mina a nivel global, como se observa en este gráfico, producto de la entrada de producción de nuevos proyectos de expansión, y también algunos aumentos de los planes de producción de ciertas operaciones mineras. Por lo tanto, se espera que haya bastante, en el corto plazo, nueva producción de cobre que entre en el mercado, sin embargo, todavía sujeto a ciertos riesgos asociados a disrupciones y otras cosas. Sin embargo, y lo vamos a ver más adelante, cuáles son los proyectos que entrarían en producción. Ahora, dicho eso, que si bien existiría una buena cantidad de oferta para responder a la demanda en el corto mediano plazo, sí, a medida que vamos hacia adelante, empezamos a observar que se empieza a generar este gap de 4,7 millones de toneladas hacia 2030 y sobre 8 millones de toneladas en el año 2035, entre la producción de operaciones existentes y proyectos firmes. Proyectos firmes, entiéndase, proyectos que ya están en fase de construcción. Por lo tanto, ese espacio, ese gap, va a tener que ser cubierto por nuevos proyectos que hoy en día están en fase aún probable, posible o especulativo. Y este gap, el que, como mencionaba anteriormente, muy apoyado por la penetración de los vehículos eléctricos, la energía verde y la economía verde, que podría verse aún mayormente aumentado. Aquí algunos proyectos que, como mencionaba anteriormente, que van a entrar en producción en el año 2001, proyectos comprometidos, ya firmes, que están financiados, en fase de construcción y aprobados. Algunos ya han dado anuncios, como Mina Justa en Perú, que ya comenzó producción, Kamoa también en el Congo, anunció que esta semana, si no me equivoco, que empezó con los primeros producciones ahí. En Chile tenemos Spence, Quebrada Blanca, la expansión de los Pelambres también, que esperamos que entren al próximo año ya a operar. Sin embargo, ya si nos movemos hacia adelante, en general hay pocos proyectos grandes, llámese sobre 200.000 toneladas de cobre fino de producción al año, desde el año 2023 hacia adelante. Algunas excepciones, obviamente en 2023, el nuevo nivel mina teniente y la expansión subterránea de Oyu Tolgoi, pero hacia adelante se pone más nebuloso cuáles serían los proyectos que podrían venir a producir, y si bien
se ven tanto en Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Argentina también entran como uno de posibles países en la región que pueden tener un rol en la industria del cobre. Es donde, nuevamente pensando en cómo afecta la exploración, aquí es donde se necesitarían nuevos proyectos ya pensando en 2025 hacia adelante. Una característica en Sudamérica, que de todos los proyectos que están en carpeta, una diferencia entre países, por ejemplo, es que en Chile, y probablemente la audiencia sabe más de esto aún, la mayoría de los proyectos son Greenfield, en Perú, por ejemplo, la mayoría de los proyectos son Greenfield, sin embargo en Chile la gran mayoría son proyectos Brownfield. O sea, la historia de crecimiento de producción en Chile, y como se ve en este gráfico, casi en su totalidad proyectos Brownfield, reflejado por años de quizás poca actividad en el descubrimiento de nuevos depósitos, en el desarrollo de proyectos Greenfield, y ahí es donde la exploración juega un rol esencial, y que esto en el fondo refleja un poco que ha venido de capa caída en Chile. Sí, que viene de capa caída en Chile, perdón, como dije anteriormente, la exploración Greenfield. Dicho todo esto, Sudamérica juega un rol muy importante en lo que puede ser la oferta futura de cobre. Aquí en este gráfico a la derecha, por un lado, se ve la diferencia entre la demanda esperada, que es la línea punteada, y de dónde va a venir esa oferta. Vemos que operaciones existentes a nivel global van a disminuir su capacidad de producción, por lo que nuevos proyectos son necesarios. Y más allá de los proyectos comprometidos que vimos que pueden lograr a suplir el gap de aquí al año 2024, 2025, luego ya necesitamos proyectos que hoy en día están categorizados como probable, posible, especulativo. En esa línea, Sudamérica incluye principalmente Chile y Perú. En el caso del cobre, la gran proporción de proyectos a nivel mundial, con 11,1 millones de toneladas estimadas de cobre, en las distintas escalas de proyectos, algunos que quizás jamás se van a construir, pero sin embargo la región sigue siendo importante, y esto pone cierta incertidumbre porque ha incrementado el riesgo político en la región, principalmente en Chile y Perú, con las elecciones presidenciales en Perú, y similarmente en Chile con todo el clima político que está viviendo, que incluye la nueva constitución, elecciones presidenciales, leyes asociadas a royalty, etc. Lo que nuevamente pone los ojos del mercado van a estar en qué ocurre en Sudamérica, si efectivamente estos proyectos van a poder ver la luz, o pueden tener retraso, o cómo se viene. Esta, un poco quizá otro punto interesante a mencionar, que a veces no se ve tanto porque en Chile particularmente no ha tenido un gran impacto, que es el rol de empresas chinas en el financiamiento de proyectos mineros a nivel mundial, que comenzó con metales preciosos, plata en algunos países, particularmente en África y Perú, también entrando a cobre muy fuerte, y en este mapa un poco se resume qué operaciones y proyectos las inversiones chinas han estado, y se espera que tanto en África principalmente y también en Perú van a tener cada vez un rol más importante, lo que cambia un poco la perspectiva del mercado, en el sentido de que es una nueva fuente de financiamiento de proyectos que en el caso de África pueden entrar en países que son percibidos quizás hoy en día como más riesgosos. El caso, quizás pensando en cobre, más emblemático es el proyecto de Kamoa, en que Zijin es dueña del 50% y dio prácticamente todo el financiamiento para su construcción, que es un proyecto de cobre que va a tener una ley promedio de cabeza de 6% de cobre los primeros 5 años de producción. Entonces, esos nuevos grandes depósitos de altas leyes, de gran tamaño, que están secuestrados en países de mayor riesgo, podrían ver cambiar su perspectiva, y quizás con la irrupción de inversiones chinas, de empresas estatales chinas, puedan ver la luz, lo que obviamente podría generar que generen nuevos polos de desarrollo de proyectos de cobre en desmedro de países, por ejemplo, como Chile, Perú u otros países ya más consolidados históricamente. Ahora, pasando un poco al mercado del oro, que tiene unas dinámicas bastante diferentes a las que ya vimos de cobre, en el cual obviamente el cobre está muy soportado los fundamentos de la demanda y oferta física. El oro es generalmente percibido como
un instrumento financiero más que su uso físico, a pesar que sí tiene un uso físico, tanto en joyería, por ejemplo, un mercado muy importante, pero también otras aplicaciones tecnológicas, pero que son menos relevantes, o que tienen menos impacto real en la fluctuación de su precio. Entonces, el título que el oro ha pasado un poco de un safe haven, como un refugio, a un instrumento para poder capear la posible inflación. Es un poco lo que vamos a ver ahora. Primero, lo que ya comentaba es que, nuevamente, el precio del oro no se condice necesariamente con los fundamentos del mercado. Aquí, como se ve en este gráfico, las barras es el balance mundial, entiéndase, entre oferta y demanda de oro físico en toneladas. Y se puede ver que el precio del oro, a la derecha, la línea amarilla, las fluctuaciones no van de la mano con la disponibilidad de oro físico necesariamente. O sea, en los momentos que alcanzó un pic de precios, cuando más oro, el balance era más positivo, los precios decayeron incluso en años en que el balance acercaba a valores negativos, históricamente también ha sido así, y recientemente que hemos visto un aumento muy fuerte, principalmente el año pasado, del precio del oro, alcanzando las 1.800 y algo dólares la onza en promedio. También vino de la mano con bastante un balance positivo de mercado. Entonces, de nuevo, aquí el sentimiento de los inversionistas y los aspectos macroeconómicos, financieros, juegan un rol muy importante en el precio del oro, lo que a su vez alimenta la posibilidad de generar exploración en ese commodity. Entonces el oro tuvo vino antes que el boom del cobre, digámoslo así, el año pasado, donde el 2020 fue muy positivo para el oro, producto principalmente de todo el temor que existía del impacto de la pandemia y la crisis económica a posterior de esta, también con el debilitamiento del dólar y otros aspectos macroeconómicos que también vamos a revisar en un segundo. Hizo que el precio del oro se disparara. Sin embargo, tuvo un comienzo bastante lento el año 2021, en los primeros semestres, como se observa en la gráfica, perdón, en los primeros meses, como se observa en la gráfica a la derecha, a diferencia de, por ejemplo, performance del S&P 500, que es un reflejo de la bolsa de valores de Estados Unidos, que tuvo unos meses muy positivos, continuó con meses positivos, al contrario del oro, que tuvo una depreciación en los primeros meses. Sin embargo, empezó a corregir en enero. Esto producto de que empezamos a cambiar desde que el miedo, producto de la crisis económica de la pandemia, se empezó a dejar atrás. Sin embargo, el miedo inflacionario que podría existir, el debilitamiento del dólar, podría ser ahora un atractivo nuevamente el oro, y se espera que el sentimiento de los inversionistas pueda mejorar, y con esto también impactar el precio del oro, el cual nosotros esperamos que continúe al alza tanto este año como el próximo. Quizás este año menos moderado que el año anterior, sin embargo, aún unas perspectivas bien positivas para el oro. Esto ha sumado además de que existe también una demanda creciente en la demanda física de oro, que también esperamos continúe así tanto el próximo año como el 2022. Entonces, algunos puntos que hizo que, para ponerlo un poco más gráfico, qué pasó con el oro y qué va a pasar en corto plazo. Muy bueno este resumen al final de los toros, reflejado en cuán bueno en términos de bull market que podría tener el oro. El año 2020 fue muy positivo, donde se alimentó principalmente de la incertidumbre de la recuperación económica después de la pandemia, y que realmente no se sabía qué iba a pasar, y eso se fue disipando con lo que tenemos hoy, que son campañas de vacunaciones masivas, Estados Unidos saliendo de las restricciones más restrictivas, para la redundancia, Europa, que continúa también en esa línea, y también una buena recuperación en Asia. Políticas monetarias fiscales en Estados Unidos tuvieron un impacto importante, inestabilidad geopolítica, algunas cosas incluso que ya parecen que se nos olvidaron y quedaron atrás, como el Brexit, de nuevo, debilitamiento del dólar, y tasas de interés muy bajas. Todo esto soportó muy bien el oro en el año 2020. Varios de estos factores disminuyeron en el año 2021, por lo cual hemos visto una baja en el precio del oro. Sin embargo, de nuevo, repito que esperamos que el precio sostenga como promedio anualizado un crecimiento este año. Sin embargo, varios de estos miedos fueron desapareciendo, y hacia el año 2022 deberíamos ver cómo particularmente
la presión inflacionaria generalmente va a poder tener un impacto también en el oro, y seguiremos con un mercado positivo para el oro el próximo año. Esperamos que ahí para adelante. Un poco aquí en este gráfico se ve como este salto meteórico que ocurrió desde 2019-2020 principalmente. El año 2021 va a ser más moderado este crecimiento, pero esperamos también un crecimiento importante a partir del año 2022 para el oro, lo que obviamente mejora la perspectiva para quienes estén haciendo exploración de esto, que es lo que el punto que vamos a ver a continuación, que es cómo todo este contexto de mercado se liga un poco a la exploración y qué podría estar pasando y qué podría hacer cambiar las perspectivas para este sector este año y los próximos años. Ya hablamos del cobre y un poco la necesidad de estos nuevos proyectos que van a ser necesarios que entren en producción eventualmente para poder entregar la oferta necesaria para el aumento de la demanda asociada a los vehículos eléctricos, etc. Y si bien hay un pipeline que ya vimos bastante claro en los próximos 3 años, 4 años de proyectos grandes que entran en operación, ha habido por un lado, en la mano derecha se ve una disminución en general de los budgets de exploración de las grandes compañías mineras de cobre. Hay algunas excepciones, obviamente, como en el caso de Antofagasta, que ha visto un crecimiento del año 2016. Río Tinto en general también se ha mantenido parejo. Sin embargo, en general, a través de los años se ha visto que el último año había una disminución de los budgets de exploración. Y más allá de eso, todos sabemos, lo vamos a ver también más adelante, que gran parte de tus budgets van a exploración brownfield, a exploración dentro del distrito de los yacimientos ya en operación, lo que no necesariamente se refleja en nuevos descubrimientos y más budget de exploración temprana, digamos así, exploración generativa, exploración greenfield, exploración de desarrollo. Dicho eso, mirando hacia adelante, si bien existen proyectos en etapa probable y posible en distintas partes del mundo, a diferencia de lo que se veía en el corto plazo, en que Chile y Perú tenían gran prevalecencia de los proyectos más importantes, ya mirando hacia 2025 en adelante, Chile identificamos los Bronce Underground como proyecto Brownfield, Nueva Unión también como proyecto posible. Hay otros proyectos en etapa especulativa que no son incluidos acá, pero también se observa, por ejemplo, Argentina, muy interesante con proyectos como Agua Rica, José María, también Ecuador con Alpala, que también puede ser algo interesante y nuevo en la región. Y los puntos amarillos, sí, son los precios de incentivo que estimamos se necesitan para que estos proyectos sean construidos. Esto quiere decir que todavía hay muchos proyectos que necesitan precios de incentivo sobre $3 o $3.50 la libra. Eso es un precio real 2020. Precios sostenidos de esos niveles para que realmente puedan llegar a su construcción. Lo que nuevamente abre la perspectiva positiva del precio del cobre, ya que para que estos proyectos entren en construcción se necesita esos precios de incentivo y por ende el mercado va a tener que llegar ahí. Y a su vez, pasados estos proyectos, se van a necesitar nuevos proyectos que logren generar este pipeline de proyectos necesarios para su desarrollo. Dicho además que no necesariamente estos proyectos van a entrar en producción. Hay temas de permisología, medioambientales, factibilidad económica de los mismos, desafíos técnicos. Hay varios que son underground, entonces, o están en algunos países quizás de mayor riesgo. Hay bastante producción en Rusia, por ejemplo, con Malmis y Aksu, países relativamente nuevos en gran minería como Ecuador. Entonces, se vuelve un poco más complejo el escenario y ahí es donde pueden abrirse las puertas. Ahora, dicho todo eso, y ya entrando de lleno al tema principal de esta conferencia, que es la exploración, creo que no está de más decir que la exploración al final del día es una montaña rusa porque, y todos lo entendemos aquí, es un negocio, una actividad de poca probabilidad de éxito y por ende un negocio de alto riesgo, particularmente a medida que estamos en las etapas más tempranas de exploración. Entonces, el rol principal del mercado en esto es que en escenarios de precios bajos, escenarios en que los mercados no están llamativos para los inversionistas entrar a los commodities, esto golpea muy fuerte a la exploración, que es, si bien el eslabón principal para desarrollar nuevos proyectos y asegurar la demanda futura, es el último eslabón que ve el beneficio de los mercados
humeantes. Un poco como se ve en esta gráfica que tomé de una presentación que se hizo en PIDA, que en 2021, es la evolución de los budgets de exploración agregados para no ferrosos y un índice de precios de metales. Obviamente en los años 2010, 2011, cuando estábamos en los boom de precio commodity, los budgets de exploración obviamente también aumentaron. Sin embargo, hemos visto un decaimiento sostenido de esto en los últimos 5 años, y eso sí, empezando a ver la luz al final del túnel, una mejora al año 2020 respecto al año 2019, y esperamos que esta tendencia, entendiendo que podemos sostener precio alto, pueda mantenerse y así percole exploración budget a exploración. Ahora, un aspecto que ya mencioné antes es que en los últimos años, desde en el fondo la caída un poco de los precios que tocaron fondo en el año 2015-2016, los budgets de exploración, si bien siguen existiendo, en general se pasaron de proyectos Greenfield a proyectos Brownfield de menor riesgo. También con esto, los nuevos descubrimientos, pensando tanto en cobre, en oro y en general en gran parte de los metales, los grandes descubrimientos están cada vez más difíciles de encontrar, tanto para juniors como majors. En este caso lo hago principalmente en compañías de oro, ya que el mercado junior es preponderante en metales preciosos. Ha sido muy difícil de nuevos descubrimientos. Esto también aplica para cobre, y esto lo que se traduce es en que las reservas están a nivel mundial están más bien disminuyendo, y por ende la necesidad de nuevos proyectos. Algunos aspectos positivos, o sea, no, perdón, antes de pasar a eso, un poco en perspectiva la exploración grassroots respecto al resto de la exploración. Trata de mencionar que en el caso del oro, en los años 2009-2013, en épocas de altos precios, más o menos 32% de los budgets de exploración eran destinados a grassroots, o proyectos green, proyectos en etapas tempranas, comparado con un 24% en los últimos 5 años de precios más bajos. Esto en comparación con el cobre, que ha mantenido más o menos un porcentaje similar desde el 2009 a la fecha en términos de budget de exploración destinado a grassroots. Esto se explica en gran parte por la mayor presencia de exploradores juniors, particularmente en el sector de oro, en el cual ya la gran minería de oro disminuyó su intervención en exploración temprana, y se han visto depender bastante de los juniors y las transacciones que ocurren de esto. Entonces, también es importante destacar que el mercado junior ha sido siempre prevalecientemente de oro y metales preciosos, aunque nuevas perspectivas de cobre también hace que probablemente el mercado junior empiece a participar más del mercado del cobre, producto de que probablemente van a existir nuevos inversionistas que ven el valor del cobre en la economía verde y el outlook positivo de vehículos eléctricos, energías renovables, etc. Uno de los aspectos críticos para la exploración, más allá de que per se es difícil hacer un descubrimiento, es el acceso a capital. Y este acceso a capital es complejo, de nuevo porque es un negocio de alto riesgo, y altamente sensible a los precios. Al igualmente como vimos con los budgets de exploración, aquí en esta gráfica vemos cómo en años de recesión de precios, el acceso a capital, en este caso marcado como equity y deuda, para minería, disminuyen también sustancialmente. Pensando netamente en acceso a capital y entendiendo igual que la sesión del día de hoy de la conferencia está enfocada a los inversionistas, también siempre es interesante revisar cuáles son las fuentes de financiamiento para exploración, ya que ya vimos que por un lado las majors están disminuyendo su inversión en exploración, están dependiendo más quizás de exploradores junior, y a su vez un escenario de precios debilitados, existe poco acceso a financiamiento, es una actividad riesgosa. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? Tres grandes cajas existen, o tres grandes categorías, perdón, existen para financiamiento en minería: equity financing, que puede ser tanto privado como público; financiamiento alternativo, que es algo que tomó bastante, y lo vamos a ver ahora, en prevalecencia en los últimos años; y financiamiento por estructura de deuda, que el tercero es un poquito más tradicional, así que mi idea es enfocarme en los dos primeros, que en realidad influyen más en la exploración propiamente tal, mientras que el financiamiento por deuda es típicamente para la construcción de operaciones mineras.
Se vienen estos dos primeros, el equity financing, donde entran a jugar principalmente compañías junior, históricamente, empresas que están listadas en bolsa, principalmente en exploración minera, las bolsas de Canadá, el TSX, el TSX Venture, últimamente también el CSE, el Canadian Security Exchange, y la bolsa australiana, son los que han liderado en el fondo como lugares, como los lugares para obtener financiamiento para exploración. Sin embargo, estos mercados han estado muy deprimidos en los últimos años como resultado de bajo precio de los commodities, pero como también el apetito de inversionistas hacia otros instrumentos que le ofrecían similar beneficio que la exploración minera, que la exploración minera es una inversión de alto riesgo pero alta recompensa, y eso se podía encontrar también en las criptomonedas, en cannabis, también en el S&P 500, que ha tenido una performance en los últimos 5 años bastante asombrosa. Entonces, todo eso hizo que el capital tradicionalmente que se encontraba en Canadá, en Australia, desapareciera para las juniors. El medio ambiente, digámoslo así, para financiamiento de las juniors, en realidad se fue secando. Dicho esto, equity financing, sí, lo que prevaleció el último año y cobró más importancia es private equity. Private equity que puede incluir inversionistas financieros, inversión institucional, family offices, etcétera, que antiguamente quizás participaban menos de la exploración minera. Sin embargo, ante el debilitamiento de los mercados públicos, hizo que el private equity cobrara más relevancia, particularmente en etapas de proyectos en etapa de desarrollo, entiendes, etapas de factibilidad, etcétera, pero también incluso en exploración. Ahora, dicho eso, las perspectivas para los mercados públicos han mejorado, lo vamos a ver más adelante también, donde se ha visto una valorización de las acciones de la junior. Esto le da más acceso a capital, y un ambiente de precios positivos también hace que pueda haber flujo de capital hacia exploración. Financiamiento alternativo, quizá otro punto igual interesante a revisar, que algo que empieza a tomar más relevancia a medida que el acceso a capital tradicional, que era la bolsa de valores y el equity, el fondo de público, que es de empresas listadas, han sido cosas como royalty financing, stream financing, otros flow through shares, que es un beneficio particularmente que existe en Canadá para inversionistas locales para que inviertan en exploración minera, y algunos otros como que quizás tuvieron menos empuje, que fueron como los crowdfunding y otras cosas. Family office y hedge funds muchas veces en realidad pueden actuar más que como financiamiento alternativo, también como private equity. Royalty financing, quizás algo que se ha visto cada vez más en los anuncios que hemos visto en los últimos años de transacciones de royalty, empresas de royalty, lo que ha hecho que sea una buena alternativa, donde un proyecto, por ejemplo, de exploración, vende típicamente un Net Smelter Return, un NSR de 1%, 2%, a cambio de financiamiento para poder desarrollar exploración. Ahora, ¿por qué aumentó este interés? Esto porque las empresas de royalty como modelo de negocio comenzaron a tener harta preponderancia y muy buena valorización de mercado. O sea, empresas que se dedican solo a tener un portafolio de royalty vieron que su valorización de mercado podía multiplicarse por 10 respecto a su valor real en el fondo de su flujo de caja que genera estos royalties. Entonces, esto lo hace bastante positivo, porque teóricamente una empresa de royalty debe tener un flujo de caja asegurado y adicionalmente exposición a la variabilidad de los precios de los commodities, y en el caso de el boom de precios ya sea de oro, cobre, etcétera, eso también se va reflejado en el valor de esa acción. Entonces, por eso se han visto bastantes empresas de royalty, transacciones de royalty y financiamientos vía royalty. Streaming es un poquito más reservado para metales preciosos, en el cual es similar, pero conlleva una compra física de material generalmente, o está asociado a la producción directamente. Es un prepago por adelantado de producción futura, muchas veces utilizado en un subproducto. Por ejemplo, Santo Domingo, el proyecto Santo Domingo de Capstone, hace un par de semanas anunció que Silver Wheaton o Wheaton Precious en el fondo hizo un financiamiento por un streaming de oro, si no me equivoco, quizá oro plata, del proyecto Santo Domingo. Flow through shares es un aspecto interesante a mencionar, es algo que existe en Canadá, en el cual un beneficio tributario para los inversionistas, básicamente. O sea,
allá es, palabra resumida, uno puede elegir como persona natural entre pagar impuestos o usar esos impuestos para invertir en exploración en empresas junior. Por ende, y obviamente existen ciertos matices, ciertas reglas, pero lo que hace esto es que hay un acceso a financiamiento interesante que de hecho ha sido lo que ha salvado un poco a las juniors canadienses, para que la redundancia, en Canadá, este beneficio tributario que le permite tener acceso a más financiamiento ya que atrae a nuevos inversionistas. Esto pensando en voz alta, ya que, como ya todos saben, en esta conferencia en Chile no existen realmente empresas de exploración listadas en bolsa. Técnicamente no es posible hacerlo porque no tienen flujo de caja. Siempre se ha discutido un poco que estos beneficios que existen afuera, cómo se pueden traer. Pero dicho eso, es importante entender que estas alternativas de financiamiento mantuvieron vivo al segmento junior en estos últimos años, pero podrían haber ciertos cambios de aquí hacia adelante, ya que el producto del escenario del año pasado y de precios favorables de oro y cobre, que son los que un poco interesan más en Chile, la capitalización de mercado de las empresas mineras ha aumentado sustancialmente. De febrero 2020 a febrero 2021, en un año, un aumento de casi 1.000 billions de valorización de mercado de empresas mineras, casi se duplica la capitalización de mercado. Esto contempla toda la industria minera, tanto las majors como juniors, y por otro lado, el financiamiento para juniors y empresas intermedias, digamos, y medianas, vía private placement y otros instrumentos, también ha aumentado sustancialmente de 400 y fracción millones de dólares a 1.900 millones de dólares. Lo que obviamente abre la puerta a que este sector de exploración, los juniors, quizás vuelvan a tomar relevancia luego de 5 años de condiciones bastante complejas, tanto de acceso a capital y de desarrollo de nuevos proyectos. El último tema, y el tiempo, estoy viendo la hora pasa volando, es más contingente a qué pasa en Chile y si es que realmente hay un riesgo que estemos perdiendo competitividad. Primero que todo, enfocándonos principalmente en lo que es la discusión del potencial nuevo royalty que se está discutiendo, que podría instaurarse. No voy a tener muy detalle porque yo creo que esto ha sido altamente cubierto por todos los medios y ha estado en la discusión pública de manera muy intensa, pero es un royalty ad valorem sobre el valor de ventas que está en una escala progresiva de 3% hasta 75%, esto sobre el incremento marginal dependiendo de las distintas bandas de precio, que en este caso el cobre, lo que eso se traduce en una tasa efectiva que es la que vemos en este gráfico de aquí abajo, que va desde un 3% hasta aproximadamente un 33% en un escenario de precio de cobre de $5 la libra. O sea, actualmente que estamos en una zona de $4 la libra, royalty efectivo sería del orden de 21%. Habría ciertas deducciones en el caso de producir material de producto, llamémoslo así, de más aguas abajo, como blister, ánodos y también cátodos. No habría ciertos descuentos, eso es lo que establece al menos el proyecto preliminar presentado. Ahora, dicho esto, royalty ad valorem, que es sobre un royalty sobre un tributo sobre el valor del producto, es algo bastante usado en la industria, no es algo nuevo. Muchos países, de hecho la gran mayoría de los países mineros, por así decirlo, tienen algún tipo de estructura ad valorem sobre el valor del producto o de ventas. Chile y Perú son un poco la excepción a la regla en que los impuestos específicos a la minería están asociados a los márgenes operacionales. Pero bueno, dicho esto, hicimos un ejercicio de cuál sería el impacto de distintas formas de verlos de este royalty y las operaciones actuales. Lo que se ve acá a la izquierda es una curva de costos del Crude Cash Cost promedio por país en el año 2021 y la posición de Chile, que se ve aquí en este rectángulo azulado, más o menos en la mitad de la curva de costo a nivel mundial en términos de país, como el impacto que tendría un nuevo royalty en el año 2021 con el forecast de precios de
se utilizó como ejemplo un precio de $3,4 la libra, simplemente para hacer el ejercicio, lo que se traduciría en un nuevo royalty de 15% efectivo, lo que aumentaría el precio promedio de los cash costs. Y como se ve en este gráfico, obviamente en este nuevo nivel, Chile ya pasaría a estar en esta zona de la curva, ya en el tercer, cuarto cuartil. De hecho, cuando uno hace el análisis por producción acumulada de los distintos cuartiles de producción, en un escenario de precios de $4 la libra, se estima que la totalidad de la producción nacional estaría en el tercer y cuarto cuartil de la industria. A diferencia de, en el caso base, en el fondo con el esquema tributario existente, estaría más bien distribuido en el segundo cuartil principalmente, lo que claramente es un cambio importante. Sin embargo, destacar que también hay que considerar que esta transición al cuarto cuartil ocurre en un escenario 4 de la libra, lo que también mantiene márgenes operacionales. Entonces, pero obviamente cuando uno empieza a ver esto operación por operación, ve que los productores medianos son los que están más susceptibles a riesgo con esta nueva tasa impositiva. Ahora, pero esto pensando en operaciones existentes, en cómo podría afectar sus costos. Nosotros creo que lo que puede afectar más pensando en exploración minera y en desarrollo de nuevos proyectos, está asociado a cuál sería el impacto de este nuevo esquema en la valorización de nuevos proyectos. Para eso, de nuevo, se hizo aquí les comparto un análisis hipotético donde se modeló un proyecto tipo en Chile que produciría en promedio 175.000 toneladas de cobre fino en concentrado, con una life of mine de 30 años, un CAPEX de un poco más de $3.000 millones, un poco usando algún promedio de intensidad de capital que se ve en la industria, que sería construido en el año 2022 y comenzaría su producción en 2024. Con un cash cost promedio del año 2021, que es la mediana en Chile de $2.830 la tonelada, y se evaluó con una tasa de retorno de 8%, que quizás en realidad el WACC de la industria podría estar actualmente más cerca del 8,5. Pero sin embargo, como ejercicio, es interesante ver que este proyecto, con el régimen tributario existente, tendría un valor presente neto al año de inversión, que es el año 2022, de poco más de $1.800 millones, con una tasa de retorno de 15%, resultando en una tasa interna de retorno de 15%, y un payback de la inversión llevaba valor presente en el año 12, que en el fondo es cuando se ve aquí que el NPV acumulado llega a cero. Ahora, en la línea azul claro, se ve que con el nuevo royalty propuesto y teniendo en cuenta el precio forecasteado de cobre en los próximos años, el NPV del proyecto disminuiría a $521 millones, lo que significa un 71% de evaluación, digámoslo así, del valor presente de ese proyecto, que lo llevaría a tener una tasa de 10%, y el payback de inversión sería en el año 21. Ahora, otra forma de verlo es que, y con esto también ver que la tasa efectiva, en el fondo total que tendría el proyecto anual promedio, pasaría de un 39% bajo el régimen actual a un 53%. Ahora, todo esto simplemente es para la idea de dar una perspectiva de que efectivamente cualquier nuevo royalty tendría un impacto, particularmente en nuevos proyectos, en la valorización de estos, y si a esto le sumamos un poco, digamos, y años complejos de acceso a financiamiento para exploración, y esta incertidumbre que podría crearse ahora con la discusión del royalty, también puede ser un impacto para la exploración a nivel local. Ahora, dicho esto, más que querer mostrar, el punto de discusión aquí importante, yo creo que ojalá la discusión vaya hacia allá, es que cualquier nuevo régimen tributario, que probablemente es necesario, tiene que ser analizado con cuidado y tener en consideración no solamente las operaciones actuales, sino que entender cómo mantenemos competitividad para nuevos proyectos en un escenario más competitivo a nivel mundial. Y cómo entender llevar estos nuevos proyectos y cómo el nuevo régimen tributario ojalá llegar a una estructura que no tenga un impacto tan negativo, entendiendo que ya el pipeline de proyectos en Chile, particularmente en cobre, es bastante acotado, particularmente el proyecto Greenfield. Y bueno, algunos comentarios finales para alcanzar a tener un Q&A.
como vimos, por un lugar, el sentimiento del mercado ha mejorado, hay buenos fundamentos para el cobre, buenos fundamentos para el oro, principalmente el oro en el corto plazo, en términos de sobrepresión de precios. Los fundamentos del cobre están más asociados a la oferta y demanda, la necesidad de nueva demanda, pero quizás va a venir apoyada de mayores precios a partir del año 2025 en adelante. Quizás vamos a ver una corrección en los próximos 2 años a medida que entre nueva producción, nuevos proyectos entren en operación. Los budgets de exploración y el acceso a capital deberían ver una mejora a medida que estos precios altos se puedan sostener y este sentimiento de mercados prevalezca. Porque, nuevamente, nuevos proyectos son necesarios. Sin embargo, este flujo de capital no es tan directo y lo hemos visto incluso hoy en día que aún no es tan sencillo encontrar financiamiento para exploración, pero los indicadores son positivos de aquí hacia adelante. Particularmente para el cobre, podría haber incluso una nueva fuente de capital, una nueva fuente de inversionistas, ya que el upside verde de los vehículos eléctricos renovables podría atraer nuevo capital al desarrollo de exploración y desarrollo de proyectos mineros de cobre. Y finalmente, como terminamos de ver hoy en día, en la última parte de la presentación, el nuevo régimen tributario que hay en Chile crea incertidumbre y podría tener un impacto en nuevos proyectos de aquí hacia adelante. Y nuevamente agradecer la invitación y aprovecho de dejar mis datos de contacto y entiendo quizás tenemos tiempo, no sé si habrá para un Q&A, pero nuevamente agradecer nomás a quienes asistieron hoy y también a la organización del evento. Está en mute, Gabriela. Ahora sí, disculpa. Hay unas preguntas acá de los asistentes, voy a leerla. Entendiendo la actual normativa relacionada a la propiedad minera en Chile, la pseudo perpetuidad de dichas concesiones, te preguntan qué opinión tienes respecto al futuro rol de las juniors en Chile, pensando en el actual escenario. ¿Cómo podría afectar el descubrimiento de nuevos depósitos en Chile? No sé si puedes contestar esta pregunta. Sí, perfecto. No, a ver, bueno, ese es un tema de propiedad minera, es un tema por sí solo en Chile y la exploración. No lo toqué en la presentación porque está un poco enfocado en la visión de mercado, pero en el fondo la baja cantidad de nuevos proyectos Greenfield, nuevos descubrimientos en Chile viene de la mano con no solamente los problemas de mercado que han llevado a tener poco acceso a capital y temas más contingentes actualmente, incluso la discusión del royalty, etc. Por años viene sostenido en el que es muy difícil tener acceso a terreno prospectivo en Chile, producto de, por un lado, esta pseudo perpetuidad de las concesiones mineras, en el que uno puede verlo reflejado en la gran minería o muchas de las grandes empresas mineras teniendo gran cantidad de paños de propiedad minera. Pero no solo eso, sino que también pequeños, incluso medianos grupos de interés también tienen atrapado o tomado, por así decirlo, gran parte de estas concesiones mineras. Entonces, cuando una junior quiere hacer exploración en Chile, generalmente va a tener dos alternativas. Va a tener que negociar con alguien, va a tener que negociar con una major que no tiene ni un interés en negociar porque no es parte de su negocio, o va a tener que negociar con un privado que ahí es una bolsa bastante amplia que puede ser desde personas naturales, pequeños mineros, hasta grupos empresariales, etcétera, en el cual muchas veces las expectativas de negociación son realmente hacen imposible que realmente haya un acuerdo, ¿ya? Incluso estos escenarios de precios altos de cobre, de oro, etcétera, empeoran esa situación. Y lo hemos visto varias veces en el que las condiciones de transacciones son con muy altos pagos en el inicio, sin entender que este es un negocio de alto riesgo, lo que ha hecho que han habido quizás varios tragos amargos de quienes han querido invertir porque, dadas las fluctuaciones de mercado, no siempre está acceso a capital disponible y al tener que hacer grandes pagos y no poder gastar el dinero en exploración, realmente se hace poco viable. Entonces, ese es un problema que ha hecho que en Chile se dificulte un poco la exploración junior, sumado a que no hay financiamiento de manera local. El inversionista, yo me acuerdo hace unos años que también presenté aquí en FexMin, hice una pregunta a la audiencia de que quién
de la audiencia le entrara a la mano que tenía acciones en empresas mineras o invertía en exploración, siendo la audiencia principalmente geólogos, que son los primeros que querían estar ahí invirtiendo en esto, y fue bastante baja la cantidad de manos que se levantaron. No sé, ahora no puedo ver a nadie, no sé si cómo será eso, pero también hay un tema ahí que el mismo gremio tiene que cómo potenciar esto, y realmente es un problema. Hay que potenciar, hay que agilizar la propiedad minera. Si no se está usando para su propósito, que es explorar, explotar, debiese estar disponible para que entre alguien que sí está dispuesto a invertir. Así que eso sí sería necesario que haya un cambio. Y por otro lado, cómo buscar fuentes de financiamiento locales. Difícil, está el tema de la bolsa, pero a su vez falta despertar interés. Quizás nos falta una buena historia de un buen descubrimiento, una historia de éxito que podría echar a andar todo esto. Pero el rol de las juniors va a seguir siendo importante para descubrimientos. De hecho, gran parte de varias empresas majors también empezaron a disminuir sus gastos en exploración, empezaron a disminuir sus costos en general hace un par de años, producto de los precios bajos. Y hace difícil que logren armar sus equipos nuevamente. Entonces, quizás las juniors van a tener una preponderancia en desarrollar proyectos, y luego las empresas major los compran o empiezan como inversionistas minoritarios y van tomando posición. Un ejemplo de esto es Cascabel en Ecuador, por ejemplo, SolGold, que siendo una junior tiene como sus inversionistas principales BHP y Newcrest. De hecho, hace unos años, entre comillas, se pelearon poder ser inversionista en ellos, pensando en que obviamente ese proyecto cuando llegue a construcción van a ser ellos los que eventualmente lo tomarían. Entonces quizá ese rol de las majors entrando como socio inversionista a juniors es algo que se puede empezar a ver más, que se ve más principalmente en las juniors de oro, y quizás también puede permear al cobre. Así que hay oportunidades, pero se tiene que agilizar la propiedad minera y idealmente generar algún tipo de financiamiento o incentivo local. Hay una segunda pregunta. ¿Terminaste? Sí, quizás me alargué mucho, pero... Ya, de la segunda pregunta. En Canadá y Australia, ¿quién financia a las juniors? ¿El ahorro privado personal del dentista, entre comillas, las provincias, las compañías mayor, las Corfo o alguna empresa equivalente, los especuladores? ¿Habrán algunos números al respecto? Es la pregunta. Si la exploración fluctúa con los precios, serían fuentes de fondos que no entenderían el negocio explorador. ¿Es mejor entrar a la baja o al alza? Una pregunta muy compleja. Sí, bastante compleja. El último punto, o sea, el sueño del pibe es comprar barato y vender caro. Yo creo que ese es el... Ahora, achuntarle qué es lo que es eso no es tan sencillo. Ya, mira, primero que todo, efectivamente en Canadá y Australia, como presenté, si bien no tengo quizás los números aquí en mi cabeza, sí existe el retail, que se le llama ya, que vendría siendo la persona, el dentista, como esta persona dice, que es la persona natural, como cualquiera de nosotros, que invierte en la bolsa, particularmente en empresas junior de exploración, entendiendo que apuestan a alto retorno, entendiendo que hay un alto riesgo. Entonces, estas son las penny stocks, por eso las compañías juniors su valorización es bastante baja, las acciones valen centavos de dólar. En el fondo decir, oye, pongo una ficha a ver qué pasa. Históricamente, por los últimos 15 años, 20 años, eso ha sido un ancla muy importante de fuente de financiamiento, no solo el financiamiento en sí, pero también que genere volumen y transacciones de las acciones, y por ende apreciación de estas. Entonces, si las acciones tienen movimiento, hay volumen, además se aprecian, van a ver más interesados en entrar al negocio. Y esto ha sido prevaleciente en Canadá y Australia, junto con inversionistas institucionales, que pueden ser fondos de inversión, como preguntó la persona, el smart money, que se le llama allá en inglés, digámoslo así, que entienden del negocio, que apuntan a inversiones de largo plazo, y no entran tanto a la especulación del momento, sino que invierten donde hayan buenos equipos de trabajo, haya un concepto de exploración, en este caso, bien definido, y tengan un apetito y un entendimiento de la volatilidad del mercado de ellos, y entran con inversiones de largo plazo, etc. Entonces, el primero, que el inversionista retail, que es una de las cosas que a mí me asombró si uno va a Canadá, por ejemplo, y le pregunta en la calle a alguien si tiene acciones de una minera, probablemente va a tener, que es algo que en Chile no existe. Muy poca gente tiene acciones mineras,
En Chile solamente está listado SQM, que es una empresa química más bien que minera, CAP y Pucobre son la otra alternativa, pero en realidad no hay acciones. Entonces, Antofagasta Minerals está listada en Londres, que podría ser un ancla importante. Entonces, acá en Chile no existe eso. Allá en Canadá y Australia perdieron prevalencia de las inversiones en minería en los últimos años, producto de las criptomonedas, la marihuana, acciones de empresas que estaban en esos negocios que ofrecían un upside similar, que es de alto riesgo, alta recompensa, penny stocks, que se podían valorizar al 100%, ya 100% puede ser un exceso, pero que tiene un alta crecimiento de valorización. Y el mercado, llamemos S&P 500 o las acciones, la bolsa de mercado de Estados Unidos, desempeñándose muy bien también. Entonces, todo eso hizo que se alejara ese inversionista y que esperamos vuelva ahora. Así que sí, la pregunta es compleja. Yo creo que es el private equity, el smart money prevaleció hace algunos años. Yo creo que va a seguir presente. No necesariamente puede entrar a nivel privado, no necesariamente tiene que ser solo una junior que esté listada en bolsa. Pero al final del día, lamentablemente ni uno ni otro está mucho acá en Chile. Entonces, generalmente esto lo vamos a encontrar afuera. Financiamiento alternativo también jugó un rol importante. Entonces, creo que hay que entender eso. Yo creo que sería bueno tomar algunos de esos ejemplos que se ven afuera y cómo traerlo a Chile. Esa ha sido un poco la dificultad que siempre se ha visto. Pero yo creo que, dadas las condiciones de mercado actuales, van a verse más un retorno del inversionista retail, y teniendo como ancla fondos de inversión, incluso majors, que puedan financiar más junior, ya que para una major igual es rentable en el sentido de que armar un equipo completo de exploración es costoso, y no necesariamente lleva frutos, mientras que quizás teniendo en cuenta que tienen bastante caja actualmente, que han venido disminuyendo sus costos de operaciones en los últimos años, han limpiado activos que no son core de ellos, incluso dentro de las mismas faenas mineras, tratando de salirse de cosas que son fuera de su core, como agua, línea de transmisión eléctrica, etcétera. O sea, cómo enfocarse solamente en su negocio ha llevado a que puede ser un buen ejercicio que actúen como inversionistas de empresas junior más que ellos desarrollar su exploración. Ahora, es un poco una hipótesis, pero yo creo que es una tendencia que se puede estar viendo. Así que, pero podría haber una vuelta del inversionista retail. De hecho, hace poco hablaba con una empresa junior y me decían, uno de ellos me decía que hasta su suegro le empezó a preguntar por el cobre y qué está invirtiendo, y dijo, y mi suegro jamás me haya hablado de minería. Entonces quizás esta ola de energía renovable, mundo verde, es favorable para el cobre y puede traer nuevos inversionistas retail, pero también institucional. Espero haber respondido en parte esa pregunta bien compleja. Oye, y si tú tuvieras acceso al financiamiento, ¿invertirías en exploración Greenfield de cobre en Chile este año? Chuta, ¿eh? Sí, bueno, como dicen los gringos, money talks. Uno puede hablar mucho, pero donde uno pone la plata es donde realmente está la cosa. Yo creo que, a ver, la incertidumbre que puede haber particularmente en Chile, o sea, exploración en cobre, como concepto general, por un tema de mercado se ve bien positivo. O sea, hay un déficit, va a haber un déficit, ese déficit no va a venir si en los próximos 2 años, 3 años. ¿Ya? Estamos hablando de un déficit que va a necesitar nuevos proyectos en los próximos 5 o 10 años. Sin embargo, todos saben aquí que el horizonte de tiempo de desarrollo de un proyecto es muy alto. Incluso en exploración temprana, desde trabajos preliminares hasta definición de target y realmente llegar a tener un recurso, un descubrimiento, pueden pasar hartos años. Entonces, en el fondo eso hay que empezar a hacerlo hoy. Y yo creo que es sensato invertir en exploración de cobre. Ahora, si en Chile o en otro lugar, también hay que ver qué opciones hay, ¿ya? O sea, el otro gran productor de cobre es Perú, que tiene problemas también políticos propios, tiene también otros problemas más llevados a la exploración. Obtener permisos para perforar en Perú, por ejemplo, es bastante complejo e incierto muchas veces de cuánto tiempo puede demorar.
Después, en otras posibilidades están en África, que tienen también sus riesgos propios. Nuevas jurisdicciones en Sudamérica como Argentina y Ecuador. Entonces, yo creo que en Chile ojalá podamos despejar la incertidumbre. Yo creo que la incertidumbre no viene por el proceso constituyente per se, no es algo que creo yo se ha visto que preocupe mucho al inversionista o al sector en general, pero sí la discusión del royalty es un impacto directo, ya que, como mostré anteriormente, cualquier descubrimiento, un nuevo proyecto que uno pueda generar va probablemente a perder competitividad en costo. Entonces esperemos que eso se resuelva pronto, ya que, primero, no saber es casi peor a que sea un royalty muy grande. No saber qué va a hacer genera más incertidumbre y quizás puede frenar más la inversión. Entonces ojalá se resuelva pronto cuál va a ser esta nueva estructura, porque, no sé, personalmente creo que es bien poco probable que no haya un nuevo royalty, que de alguna forma, entonces ojalá se resuelva pronto esa discusión y que quienes toman esa decisión tomen en el fondo la opinión de expertos y ojalá entiendan el sector para que vean que no es tan fácil que se generen nuevos proyectos, nuevas inversiones y al final nada renta más. Porque generalmente la discusión es cuánto impuesto más se puede subir o no. Al final lo que realmente genera valor es que exista una operación minera. Entonces, si evitamos, se frena que existan, obviamente el daño es mayor. No sacamos nada con tener una tasa de 53% por sobre 39%, cuando en realidad la diferencia puede ser cero, si es que no se genera esa inversión. Entonces, yo creo que todavía hay incertidumbre y de hecho hasta ahora la oportunidad, voy a poner un poco más atrevido, si yo tuviera acceso a financiamiento para invertir en exploración, quizás pocos se están atreviendo. El COVID, todavía las restricciones de viaje ha generado problemas logísticos para realmente poder hacer exploración. Entonces puede ser un buen momento, esperemos sí que la incertidumbre local termine pronto, aunque nadie tiene una bolita de cristal, pero sin embargo hay riesgo e incertidumbre en distintas partes del mundo. Así que es bueno que Chile siga resaltando un poco los beneficios que existen. Si bien un royalty uno puede pensar en la competitividad en términos de costo siempre, pero en Chile hay otros aspectos competitivos buenos, más allá del valor geológico o el potencial geológico, viene dado por la infraestructura existente, puertos, carretera, acceso a electricidad, infraestructura, capital humano avanzado, que es algo no menor, una red de proveedores y suministros estable, un país políticamente estable, esperemos que lo siga siendo, también donde el rule of law se respeta en ciertas partes, o sea, el que entra realmente en general sabe dónde está entrando, entonces esos aspectos ofrecen competitividad, más allá de la competitividad de costo, entonces también yo creo que no hay que pensar en un acabo mundo con un nuevo royalty, porque eso se puede subsanar con esos otros beneficios que tiene Chile, sin embargo, esto tiene un límite, y esperemos que no se pase de eso. Francisco, aquí hay otra pregunta, los glaciares, no dijiste nada sobre glaciares. ¿Habrá algún impacto en la exploración con esta ley de glaciares? ¿Qué piensas? A ver, declaro cierto nivel de poca competencia en glaciares. Mi entendimiento de este punto y un poco lo que ha resaltado, salió en la prensa hace poco Codelco diciendo que el 40% de su producción tendría que detenerse si es que se aprueba esta ley de glaciares. Obviamente, operaciones mineras como que uno tiene aquí al lado, Andina, los bronces, uno intuitivamente entendería que son más susceptibles a problemas de una nueva ley de glaciares. Yo lo que entiendo de la ley de glaciares es que uno de los principales problemas que tiene es que uno por glaciar intuitivamente piensa en un bloque de hielo, no sé, en un iceberg, así me lo imagino yo al menos. Sin embargo, hay varias categorizaciones de glaciares, o sea, entre el cuerpo de hielo en sí y luego distintas formaciones que entran en una categoría de glaciar. Sin embargo, el impacto medioambiental que pueden haber distintas actividades sobre esos distintos tipos de glaciares varía mucho. Y yo entiendo que el proyecto de ley hasta el momento toma todo como un conjunto. Entonces, ese es un problema. Ahora, proyectos en zonas con glaciares
Está el caso emblemático Pascualama, que yo creo que en general no cabe duda de que era un proyecto incompatible y con muchos problemas desde un comienzo, y que no refleja una falta de regulación clara o riesgo para inversionistas. Yo creo que ese no es el caso. Pero sí hay operaciones mineras ahí, exploración. Ante la duda, mejor explorar en zonas que estén alejadas de la cordillera. Pero obviamente el impacto mayor, pienso yo, no he hecho un catastro de qué proyectos están en zonas de impacto, proyectos de exploración. Uno entendería que toda la zona de Maricunga y la exploración de oro en la alta cordillera podría tener problemas. Pero, de nuevo, la ley todavía no se escribe. Desconozco el tecnicismo detrás, pero sí entiendo que no todo glaciar es una sola gran esfera y el impacto que uno puede tener igual es distinto. O sea, uno podría pensar en la destrucción probablemente del glaciar, como que la mina está encima, ese es como el caso más extremo, pero también otro tipo de contaminación que ocurre por cercanía, o sea, el polvo producto de la astronadura y la operación minera, cómo puede afectar al glaciar. Yo asumiría que las distintas tipos de glaciares no se han afectado de la misma forma. También está, por ejemplo, el otro riesgo que uno pensaría intuitivamente es los deshielos que alimentan los ríos y distintas cuencas, podrían contaminarse. Entonces, cómo también eso se puede mapear y se puede mitigar, no necesariamente, y no necesariamente detener o eliminar de cuajo cualquier tipo de evaluación. Porque entiendo también que la ley elimina la opción de entrar a un sistema de evaluación, sino que lisa y llanamente establece que no se puede. Entonces, de nuevo, los matices para que realmente, yo creo que todo proyecto minero tiene que seguir el proceso más riguroso medioambiental para que su impacto sea el menor posible, porque impacto va a tener, ¿sí? No hay duda, pero que sea mitigado y que sea y que ayude a un desarrollo sostenible. Entonces, el no dar la oportunidad de poder evaluar y dar por de lleno que no se puede hacer algo, también es bien complejo. Así que no tengo la respuesta y no soy un experto en el tema, pero todo esto, de nuevo, lo más grave, y lo recalco con el tema del royalty, es no saber. Para un inversionista que quiere invertir aquí, el no saber qué forma va a tener esa ley al final del día es lo peor, porque una vez que ya se establece, uno puede ya realmente entender y decir, efectivamente, aquí voy, aquí no voy, aquí puedo hacer esto, aquí no puedo hacer esto. Pero la incertidumbre es muy mala. Entonces, esperemos que eso logre asentarse, y una vez que se asiente, de nuevo, esperemos que las personas que toman la decisión lo hagan con una mirada técnica y entendiendo las necesidades del sector. Pero todavía queda por ver. Gracias, Francisco. Aquí hay la última pregunta, si tendrías alguna recomendación para los legisladores, imagínate, pero recomiéndanos algo respecto al tema de la tributación minera. Yo creo que hay que mirar es difícil poner un número a todo. Yo creo que hablamos de las operaciones mineras y el impacto del royalty en la competitividad de costos. Yo creo que el negocio de los commodities es costo, ¿no? Todos producimos lo mismo, por ende el que tiene menor costo gana, entre comillas. Entonces la competitividad del costo es importante. Sin embargo, yo creo que hay que buscar una forma de cuantificar cuál es el beneficio que ofrece Chile más allá del costo, para que aún en un escenario de mayores costos y menor competitividad en términos de costo, haya un balance y el atractivo de Chile se mantenga. Esos aspectos son estabilidad política, son acceso a infraestructura. Por ejemplo, se ha hecho un muy buen desarrollo de eléctrico en Chile, o sea, el hecho de tener un sistema integrado, o sea, tener acceso a electricidad, tener acceso a puertos, infraestructura, etc. Todos esos beneficios pueden sopesar el hecho de tener menos competitividad. Así que yo creo que el análisis debiese apuntar a cómo poder cuantificar los beneficios externos, por así decirlo, que permitan entender que aunque haya un aumento en los costos, sea aún un país atractivo. Y la segunda parte es mirar cuál es la perspectiva de proyectos futuros en Chile. Yo creo que ya todos entendemos que los nuevos depósitos van a ser de menores leyes, probablemente van a ser más profundos, van a ser subterráneos, quizás van a estar en ubicaciones más complejas. Entonces, si uno, no es tan sencillo, pero si uno voy a mapear, ok, este es el perfil del proyecto que creemos va a haber en Chile,
cómo impacta el financiamiento de ese proyecto, la valorización de ese proyecto, una nueva tasa, que es un poco el ejercicio que mostré antes, pero no hacerlo tan hipotético y quizás definir eso, y uno podría pensar, pensando en voz alta, que distintos tipos de estructuras tributarias impacten, por ejemplo, nuevos proyectos. Un proyecto Greenfield tiene mucho más riesgo, tiene mucho más CAPEX, y obviamente es el proyecto que menos queremos afectar, porque un nuevo proyecto minero genera beneficio económico, empleo, etc. De nuevo, el mayor beneficio que puede generar una operación minera más allá de la tasa tributaria que tenga es que exista. Solo por el hecho por existir genera un flujo de caja al país que se refleja en empleo, en proveedores, insumos, etcétera, etcétera, que el beneficio económico creo que es palpable, que nadie lo puede negar. Y por otro lado, en el fondo quizás esa sería un poco la recomendación, dejar el eslogan detrás, quizás el último mensaje, no sé cómo se traduce en una ley o algo, pero con el precio alto del cobre, la noticia o la discusión siempre hoy que los impuestos, que la tributación, los excedentes de Codelco, la discusión siempre va por ahí. ¿Cómo podemos ver por ahí? Pero en ninguna parte vemos un anuncio que diga 4 nuevas empresas, dado el escenario de cobre, 4 nuevas empresas mineras chilenas entran al mercado y van a producir X cantidad de toneladas, o van a listarse en la bolsa. ¿Ya? O sea, sería bueno quizás tener esa mentalidad, ese cambio de switch también, de que la minería, el negocio minero no es solamente quizás de los medios y que se ve como netamente una mentalidad extractiva de decir yo saco un impuesto de eso, sino que sea un negocio más virtuoso y que más actores participen y que ojalá haya nuevas empresas, que el pequeño minero se transforme en mediano, que el mediano se transforme en grande, que exista financiamiento local, que todas las personas participen de la minería como un negocio. De nuevo, que por ejemplo con este anuncio de precio del cobre, que bueno es decir, oh, ahora una nueva empresa minera se lista en la Bolsa de Santiago y levanta X cantidad de plata porque el precio del cobre llegó a estos niveles, las perspectivas son estas, tenemos 3 proyectos nuevos, vamos a entrar en producción. Esos anuncios nunca se ven, esos anuncios no se ven, no existen, y como que da la impresión que nadie quiere verlos, pero en realidad ojalá cambie la mentalidad en dejar de pensar solamente en la tributación y que esto es una cosa solamente de Codelco y no sé qué, y que sea un negocio más virtuoso para todo el medio. Y por último comentario, quizás ya aquí me estoy yendo de nuevo pensando en voz alta, el tema, por ejemplo, de la privatización de Codelco, que es algo que se ha discutido también en su momento, que la palabra privatización muchas veces tiene un carácter ultra negativo y se asocia a que una persona básicamente se va a quedar con una empresa. Yo creo que hay ejemplos muy buenos de ofertas públicas de empresas estatales como Vale en Brasil, Saudi Aramco, que creo que fue el IPO más grande de la historia, creo. No sé, quizás cambió hace unos años, una empresa petrolera. Entonces, de nuevo, no estoy diciendo que sea el camino, pero quizás sería interesante este cambio de mentalidad, de pensar que una eventual privatización de Codelco no significa quizás que una persona sea dueño de Codelco, sino que una oferta pública sería un ancla muy interesante que parte de Codelco, por ejemplo, fuese listada en la bolsa, personas naturales puedan ser accionistas de ella, fondos de pensiones, etc. Pero no estoy diciendo que sea el camino necesariamente, pero yo creo que por ahí va un cambio de mentalidad y cómo podemos llegar a eso, a querer transformar un poco el negocio minero, que todos sean más participativos y ver que el valor va más allá que una tajada de impuestos, sino que podemos nosotros mismos ser accionistas de operaciones mineras y que ojalá haya un círculo virtuoso y desarrollo nuevos proyectos, nuevas operaciones, etc. Quizás me fui por los tarros, como se dice. Muchas gracias, Francisco. Perdona, creo que te estoy interrumpiendo, pero realmente es muy interesante este punto. Tú prácticamente sugieres comunicación y comunicación de aspectos sobre la minería que van más allá de lo que es la perforadora, la lupa, el martillo en el caso de los exploradores. Una comunicación más amplia para que la gente entienda mejor de qué se trata y con eso buscarlo a través de la legislación. Y creo que es una sugerencia absolutamente oportuna y adecuada al tiempo que estamos viviendo. De nuevo, muchas gracias
por parte de todos nosotros que te pudimos escuchar ahora en esta No, presentación. muchas gracias nuevamente por la invitación y agradecer a los asistentes, y cualquier consulta me pueden enviar un correo, un mensaje, y espero que haya sido una charla interesante. Y felicidades por la organización del evento, que el año pasado entiendo no se pudo hacer por el COVID y ahora estamos virtualmente, así que esperemos que se siga desarrollando el evento y que haya sido exitoso. Ya, Muchas gracias. adiós. Chao, chao. Chao, chao.